Vaya yo de putre mi corazón, he de dejar mi corazón. Mi conocimiento, o mi contacto, mejor dicho, con Pedro Pablo Mire se remonta allá por la década del 80. Si no me equivoco en el tiempo, rememorando, ocurrió allá a fines del 85, 1985. Y comienzos de 1986. Digo, fue ahí un momento, digamos, qué sé yo creo que entre diciembre y febrero entre esos 2 años, en ese momento en donde tomé contacto con Pedro Pablo Mire. Lo que pasa es que en el 85 yo estaba terminando mi carrera de pedagogía en castellano y estaba haciendo la práctica en el Politécnico. Y por alguna razón Pedro estaba ahí en el Politécnico, no sé, en un patio o en la entrada de una oficina, lo vi. Es decir, lo vi en el sentido de que era una persona andina, vestida, bueno, con un vestón entre grisáceo ahí, que siempre me acuerdo de esa imagen de él sentado ahí mirando un poco seriamente las cosas. Me miraba y después me saludó, no, nada más. Yo no lo conocía, no tenía referencias de él. Y después vine a saber que era Pedro Pablo Mire, ¿no? ¿Y cuándo vine a saber de que era Pedro Pablo Mire? Porque también este tema coincidió que ese fin de año, terminando mi carrera, yo estaba recién tomando contacto con el grupo de Pacha Aru, ese grupo cultural que en un momento tuvo bastante dinámica aquí en la ciudad por ser el primer movimiento, digamos así, como colectivo indigenista aymara aquí en Arica, ¿no? Y yo me acerqué a ese grupo porque ya me habían invitado, o sea, hace 2 años atrás me habían invitado algunos dirigentes, pero yo no entré simplemente porque tenía diferencias ideológicas con los principales cabecillas de ese momento. Los tuve en ese momento y los tuve después, posteriormente. Y no entré, pero en ese momento, como estaba terminando castellano, yo me vi de repente en el punto en que mis compañeros, mis mejores amigos se estaban quedando en la universidad y no tenía con quiénes compartir. O sea, eso como también era joven, recién egresado de la universidad, no tenía un grupo juvenil, entonces por esas razones, como el grupo Pacharu también estaba integrado por aymaras jóvenes, evidentemente jóvenes, me acerqué al grupo. Y ahí hice nuevas amistades, qué sé yo. Y por eso te digo, coincidió en ese fin de año y comienzo del año 86 en que Pedro Pablo hizo uno de sus recitales y por intermedio del contacto de los muchachos de Pacharu me enteré yo y obviamente, y ahí donde me llamó la atención de que él era una persona andina, un socoromeño, primera aymara que conocía que estaba interesado o dedicado, mejor dicho, a hacer poesía aymara. Y eso es lo que me llamó la atención, porque como a mí me gustaba la literatura, entonces el tener una persona que se dedicara a la literatura, a la poesía, era como bastante excepcional en el mundo andino. En el mundo andino como que las personas tienden a ser más pragmáticos, es decir, eligen carreras más prácticas. Entonces, que alguien se interesara en la poesía, hiciera poesía, como me llamó la atención. Y por ahí fue que nos acercamos en un recital que él hizo, no sé si en la misma sede de Pacharu o en una de ahí de los ¿cuánto se llama? De los no sé cómo se llama, hay una sede que siempre se ocupaba incluso para hacer sus recitales Pedro Pablo las veces que venía, en el centro, algo de los ferroviarios creo que era, de los jubilados, algo así.
Y ahí nos conocimos y ahí tomamos contacto con él, ahí me enteré cómo se llamaba y de ahí empezó nuestra relación, digamos, personal, de amistad incluso con él, ¿no? Y eso se acentuó después, posteriormente, porque ese mismo año 2006, después del verano, quiero decir, yo me fui a Santiago a estudiar la carrera de licenciatura en lengua y literatura inglesa. En ese trance de estar en Santiago, tomé contacto con Pedro Pablo, porque en ese tiempo vivía en Santiago, ejercía, creo, la docencia básica allá en Santiago, o estaba estudiando licenciatura en lingüística, no recuerdo, pero por ahí conocí su casa, no sé si la comuna La Florida, La Granja, en una de esas comunas era. Conocí a otra señora que convivía antes él, ¿no? Una profesora, y ahí conocí su casa, sus libros, y entre ellos me presentó el famoso librito que yo siempre cito, que es el Parinacotán Piñalulín Arunti, ¿no? Está escrito en aymara el título, un librito artesanal que le ayudaron a sacar allí, que significa el Peñalolén saluda al Parinacota. Muy significativo el libro, y para mí es la principal publicación que hizo, porque recoge quizás los principales poemas más conocidos que tiene Pedro, como el Parinacota, Taruja, el Urusa Purquiwa, etcétera, ¿no? Unos relatos muy, muy, muy buenos. Y ahí me volví a integrar a Pacharu, y ya de manera mucho más activa, ¿no? Retomar las amistades que había iniciado en ese tiempo con personas como Estrella Cañipa, Gerardo Pérez, Donato Pérez, la Danila Condori, entre otros que recuerdo en ese tiempo, el Raúl Flores, muy buenos amigos en ese tiempo, y coincidió como, no sé, un momento en que, no sé si por iniciativa de alguien del grupo o de yo mismo, empezamos a hacer los famosos recitales poéticos musicales. En ese tiempo de dictadura todavía, pues sí, es un tema, claro, entre así como ambiente de peña folclórica y presentación como un recital. Y digo recital poético musical porque ahí en esos recitales poéticos musicales que comenzamos con Pacharu, se hicieron varios, ¿no? Incluso yo fui invitado a Iquique a hacer declamaciones, porque yo declamaba en esos recitales poemas míos y de Pedro Pablo Mira. Por eso siempre me acuerdo de él, y él sabía eso, se enteró de eso, ¿no? De que yo hacía presentaciones de sus poemas, los declamaba, te voy a decir, exponía tanto mis poemas que están publicados algunos en Ocarina del Frío y otros poemas de Pedro Pablo. Entonces, entre esa situación de los recitales, más las visitas de Pedro, que siempre venía a fin de año o los meses estivales y hacía sus recitales poéticos, acrecentamos cierto nivel de amistad. Pero el hecho es que mantuvimos una amistad. En el 2018 él se accidentó, incluso en uno de sus viajes a Socoroma, lo encontraron con la pierna quebrada. Estuvo hospitalizado y yo me acuerdo que lo visité, y ahí me enteré de sus últimos trabajos que le habían publicado, en el sentido de cuál es el aporte que hace Pedro Pablo a la poesía. Y el aporte de Pedro Pablo tiene que ver con lo que yo llamo la poesía intercultural o etnocultural. Y yo estoy usando ese concepto que utilizan unos académicos de la Universidad Austral de Valdivia, no sé si siguen ya los hermanos Carrasco o uno de los Carrasco. Habla de la poesía etnocultural o intercultural, sobre todo referida al mundo mapuche, de los poetas mapuche. Y yo la aplico aquí las veces que he hablado sobre la poesía de aquí del norte de Chile, eminentemente relacionado con los aymara. Aplico eso eminentemente en la poesía de Pedro Pablo, porque él es el principal exponente que tenemos aquí en Chile, en el norte de Chile, desde la perspectiva aymara de los chilenos, como representante de esa poesía, el iniciador de esa poesía. Etnocultural en el sentido de que, o intercultural en el sentido de que es una expresión verbal que recoge elementos propios de la cultura aymara, ya sea nombres de objetos, de lugares, hasta expresiones, ¿no? Expresiones completas en donde se denota un poco la cosmovisión aymara presente en Pedro. Y eso se transmite a través de la poesía, en una poesía, por lo menos en esos poemas que te digo yo, de ese librito que él me regaló, el Parinacotán Piñalulín Arunti. Son poemas escritos en un marco de la lengua castellana, ese es el marco general, pero dentro de eso, ¿cierto? Varios poemas, como el famoso Urusa Purquiwa, tiene expresiones completas en aymara. Entonces es una poesía, como muy bien lo describe Carrasco, sincrética, ¿no? Donde aparecen elementos, componentes tanto de la cultura aymara como de la cultura occidental o chilena, si ustedes quieren, ¿no? Entonces para mí ese es el principal aporte, incluso ese es el principal, ¿cómo te puedo decir?, aliciente, estímulo para mí, que yo recogí de Pedro, ¿no?
de esa experiencia de tanto de declamar mis poemas, que estaba recién, como te digo, introduciéndose en la cosa andina por mi propia experiencia personal, y ya el tomar contacto con la poesía de Pedro, el declamarla en reiteradas ocasiones, fue un estímulo, un aliciente para entrar en ese estilo de poesía, en la poesía etnocultural. Las zampoñas y el bombo de este guaiño montañero sonarán fuertes en tu corazón. Mañana cuando me vaya, ya no bailaremos más juntos la noche de Santa Rosa, ni en la plaza, ni en el cielo, ni en los verdes bofedales de tus sueños y los míos. El nocturno cielo cordillerano será como yunque, donde habrán de golpearse tus pasiones, quemándote los sentimientos con las estrellas, y habrás de llorar, ya verás, lágrimas heridas de soledad, y en silencio encontrarás la montaña llena con este guaiño que he te verseado, palomita, la noche de Santa Rosa que se quedó con nuestras palabras temblando en el firmamento. Cuando me vaya yo deputré mi corazón. Que quizás era el único que conservaba o presentaba, por ejemplo, esa composición conocida comúnmente como yarabí, el yarabí, ¿no? Que él incluso recogió por ahí, tiene unas presentaciones del yarabí del sector de Socoroma, y ese tipo de composición musical la escuchamos generalmente en el Perú. Entonces, lamentablemente, por eso digo, no se le ha valorado. Ahora sí sé que han salido ahí en la red sociales, han salido de repente un montón de ay, Pedro, pero en vida que echábamos de menos nosotros una atención a su trabajo, lamentablemente no se lo atendió. Yo creo que ahí perdimos mucha información de que Pedro nos comunicara o se recogiera. No, por eso digo, no conozco en todo caso el reconocimiento de ese aporte con respecto a la producción musical, que sea la interpretación musical. Y me estoy refiriendo no solamente al yarabí, sino que a los taquiraris y a los huaynos, que a menudo le escuchábamos a él porque él generalmente andaba con una quena en su bolsito, en su morral y con una guitarra, permanentemente. Entonces, por eso las ocasiones que teníamos de encontrarnos, él o nos recitaba sus poemas o nos cantaba alguna de esas piezas que te vuelvo a decir relacionadas con el yarabí, los taquiraris, los huaynos, nos interpretaban.